Trabajo para esta empresa y os puedo decir que es una empresa particular en un negocio que es muy particular, pero que estamos haciendo cosas que no son nuevas. Lo que sí que es cierto es que el planteamiento y sobre todo el potencial de cómo se están haciendo las cosas está haciendo que las aplicaciones, los ámbitos de uso sean nuevos. Y eso, vinculado a las cuestiones que hemos hablado antes, que son muy importantes, que es el tipo de formación que tenga el personal, que tiene que ser una formación específica, y en cuanto al tipo de tecnologías, tiene también sus limitaciones que compartiré al final. Me lo habían pedido y creo que no tendría sentido no entrar en esto si no estamos hablando de lo que hoy en día para nosotros, en el ámbito de manufactura, es lo que está asociado a por qué en los últimos 5 años ha habido el primer boom. La mayoría de personas que hoy les preguntas por impresión 3D, muchos hacen el gesto de las impresoras y te dicen, sí, las impresoras 3D. Es un tema muy interesante, las impresoras de sobremesa, pero yo no voy a hablar de esto. Yo voy a hablaros de empresas que en un momento determinado, por una serie de razones, utilizan como medio de construcción, de fabricación, no de un coche. Nosotros no imprimimos coches con impresoras 3D. Nosotros hacemos componentes, que en algunos casos son componentes importantes de un elemento como pueda ser un vehículo o una máquina determinada, y en muchos casos son simplemente componentes que se fabrican porque hay alguna razón que justifique que es mejor hacerlo por impresión 3D que por otro tipo de tecnología. Por tanto, estamos hablando de una tecnología que es simplemente una tecnología complementaria de los medios de fabricación. Pero nosotros lo que estamos viendo es que desde unos años participamos de un proceso donde lo que durante años han sido el uso prácticamente en el ámbito industrial de las impresoras 3D como medios de fabricación de prototipos, prototipado rápido, vinculados en algunas industrias como estándares del ciclo de desarrollo. Cualquiera que haya tenido vínculos con la industria de automoción sabrá que es imposible ver el salpicadero de un automóvil que no se haya hecho mínimamente, al menos una vez, por impresión 3D o por prototipado rápido. Y normalmente eso ha sido parte de ese boom que ha tenido la tecnología, porque ya en esa fase, en la demanda de prototipado rápido, ya aparecía la demanda de máquinas más grandes. No me vale este gesto. Todo es relativo. Si hay gente aquí de aeronáutica, o miro a Santi que estará por ahí, si le digo un bumper de 2 metros, un parachoques, a lo mejor para Santi sigue siendo una pieza pequeña. Eso, impresión 3D, ya está en el límite. De hecho, las impresoras que hoy hacen un parachoques de coche en una sola pieza siguen siendo impresoras de prototipado rápido, ¿de acuerdo? Pero lo que sí que ha pasado es que en estos últimos 5 años, y gracias principalmente a esa ola que se ha generado, ha llegado mucha más inversión, y esa inversión ha encontrado que el verdadero foco del negocio no estaba en vender más máquinas para hacer más prototipos, sino explorar realmente ese hueco que estaba en que solo éramos capaces de afrontar proyectos de fabricación de componentes cuando las series eran muy bajas. Tenemos clientes que fabrican dispositivos médicos. Tenemos clientes en España que fabrican dispositivos médicos que compiten, con todo mi respeto a Siemens o General Electric y demás, con esas empresas. Y son empresas que si venden, no ríais, si venden 12 aparatos al año, están tirando cohetes. Hay que entender el valor que tienen ese tipo de instrumento médico y sobre todo la tecnología que está vinculada a esa, porque en esos casos además nuestra aportación es realmente pequeña, porque solo somos los fabricantes de componentes. Pero hago una mención especial aquí, porque estamos hablando de casos donde ya nosotros no somos un proveedor del servicio, que lo somos. Tenemos fábricas donde llegan clientes con la especificación correcta y con un trabajo previo decidimos que una serie de componentes, como sería en una fábrica de inyección, se va a hacer su fabricación seriada por impresoras 3D. Pero no llega un señor y nos envía un fichero 3D y dice, fabricarme esto. Esto no es así. De hecho, hay una señal ahí, y es un caso que han comentado anteriormente, Alfonso, el Deutsche Bahn, tiene un proyecto en el cual estamos participando y lo que estamos haciendo no es, incluso en casos donde ese repuesto siquiera tiene planos, ya no digo 3Ds,
Este caso que quiero hacer mención especial es interesante porque estos señores dicen que ellos, claro, tienen su proveedor es, en algunos casos, pues Siemens, o Talgo, o Alstom, pero estos tíos, con todo respeto a ellos, a los 10 años le dicen, chico, 10 años ya a cascarla, el repuesto, cómprame la máquina nueva. Nosotros tuvimos una charla en un summit que hace Materialize cada 2 años y vino el responsable de este proyecto a hablar con nosotros y explicaba que él tiene máquinas de tren que tienen 30 años. Y para lo que ellos utilizan esas máquinas, hacen muy buen trabajo y quieren que lo sigan haciendo. Y además, confiesa que en algunos casos, por muy buena logística que haya intentado, es que no tienen siquiera información de repuesto. Y ahí aparece una primera duda que quiero compartir con vosotros. ¿Qué van a hacer ellos? ¿Copiar exactamente ese repuesto como era? Imaginaros algo, no hace falta buscar una pieza con una especificación o demanda súper complicada. Un apoyabrazos. El apoyabrazos del maquinista que lleva la máquina. ¿Qué tenemos que hacer? ¿El mismo? Hay varias cuestiones por las cuales a lo mejor tratar de hacer el mismo va a significar hacer una pieza que ya se rompía muchas veces. Resulta que cada año en la máquina de tren número tal hay que cambiar el apoyabrazos. Puede ser que el maquinista sea un mazas y siempre lo rompa, pero normalmente igual es que había algún defecto de diseño. ¿Qué vamos a repetirlo? Y ahí, lo han comentado antes, es muy importante que el trabajo previo tenga una sensibilidad especial en pensar, en plantearse no solo el aspecto, que es el principal, atención, es el principal, el aspecto económico, la justificación económica de por qué vamos a fabricar a partir de una fecha ese componente por impresión 3D, sino que a lo mejor aceptemos el reto de hacer un componente mejor. Porque si no, caeríamos en una cuestión que es realmente peligrosa. Y es no dar todo el valor que tiene, dentro de sus limitaciones, el contexto de fabricación o impresión 3D industrial. ¿Qué es lo que en realidad justifica la impresión 3D como medio productivo? El hacer componentes mejores, el conseguir que una máquina pueda hacer algo porque resulta que has diseñado un colector que por la geometría particular aumentas el porcentaje de rendimiento. Lo que nos ha ayudado, y perdonad que sea tan honesto, a que estemos en el momento que estemos y sobre todo veamos en qué camino vamos, en qué dirección vamos, cómo está aumentando la demanda de medios para producir componentes finales, es porque es rentable. Siento defraudaros si algunos pensaba que voy a hablar solo de mejores diseños. Hemos descubierto que haciéndolo así, vamos a conseguir una pieza que es mucho más ligera y vamos a ahorrar. La razón principal por la que nuestras fábricas, que tenemos varias, están produciendo cositas como estas, es porque es más rentable. Es la razón principal. Por eso he subrayado desde el principio, no me malinterpretéis, pero yo quiero hablar de que esto es un negocio hoy. El futuro viene. La presentación de Jaume, me parece esa fábrica, no sé si me gusta verlo, me da un poco de miedo, pero eso está ahí. Pero mientras que eso esté ahí, nosotros ya tenemos fábricas donde están las máquinas de HP y otras, y estamos fabricando componentes. Y repito, ¿qué componentes fabricamos? Súper complicado, ¿eh? ¿Os esperabais una pieza de ingeniería? Es una montura de gafas. Estamos haciendo entre 6.000 y 10.000 monturas de gafas al mes. Si alguien piensa en la industria de las gafas y demás, es nada. ¿De acuerdo? El gran volumen de las casas grandes pues pueden ser millones. Nosotros estamos haciendo 6.000, 10.000. Esto es un buen ejemplo que hemos encontrado de empresas que han dicho, hostia, la impresión 3D. Y lo voy a comentar de forma rápida porque no quiero meterme solo en el tema de esas grandes corporaciones o de ese tipo de diseño, que a lo mejor, espero no faltar a la expectativa de alguno, pero quiero sobre todo que entendáis que el aspecto económico es muy importante, porque es el que va a financiar que luego también podamos dedicarnos a hacer componentes mejores. Como veis en la presentación, las menciones principales aquí están. A defensa,
es en Estados Unidos sobre todo lo que ha tirado muchísimo más de la demanda de componentes fabricados por impresión 3D. En muchos casos por dos cuestiones, que ya no son solo la económica, sino también es la técnica, es hacer cosas mejores. No voy a entrar en ello, pero cualquiera que asocie el tema de impresión 3D a la industria aeroespacial o aeronáutica sabe que la principal función es la primera, peso. Y no todos los diseños son diseños simplemente con unas formas complicadísimas, no es el caso. Esos componentes que veis en la imagen de arriba no tienen realmente una gran responsabilidad. Simplemente es que se hacen en un material que tiene unas características determinadas, es un material que está certificado, subrayo esto, el material está certificado, la máquina donde se hace eso está certificada, el fabricante solo te deja construir esos componentes en una orientación que está discutida. Los ficheros que nosotros trabajamos para imprimir eso no son STLs donde ponemos las piezas como nos da la gana, en la máquina que nos da la gana y cuando nos da la gana. Está todo totalmente definido. Y las auditorías a las que estamos sujetos por este tipo de demanda son las normales en ese sector. Porque tampoco aceptaríamos que como somos los de la impresión 3D, venga, a vosotros vamos a dar caña. No, porque es una realidad. Es un momento en que tenemos que plantearnos, y el sector aeronáutico es un buen ejemplo, si la especificación estándar, cuando convenga, es la adecuada. Por lo tanto, el tema, si lo veis, se complica. Pero mientras que yo estoy hablando aquí, por favor, hacerme caso, creerme, hay un montón de maquinitas nuestras y de otros que están haciendo piezas ya. Y tenemos que entender que ese proceso en algunos ámbitos, y hago una mención especial al aeronáutico, es lo que se llama una curva de aprendizaje. Porque estamos aprendiendo nosotros como proveedor de un cliente que tiene unos estándares que no son los mejores para defender una tecnología que tiene sus limitaciones, con situaciones en que el cliente ha venido a decir, joder, pero es que la pieza no es como una pieza mecanizada. Sí, pero bueno, y le dices, hazla por mecanizado. Entonces ya ha encontrado la ventaja, en muchos casos, la ventaja técnica, de que si pudiera cumplir su estándar, esa pieza o ese componente, cuando no la justificación económica, es mejor hacerlo por impresión. Pero nos encontramos con una barrera, la especificación estándar. ¿Y qué hacemos? Encontrar un justificante económico que o nos permita superarla, acondicionarla o cambiarla. Y esto es lo que está pasando. En varios sectores está pasando que la realidad es que la especificación en origen se cambió. Pasó con el tema sanitario. Yo más o menos mido 1,80 m y peso 80 kilos más o menos, un poquito más. Si mañana tengo un accidente y me tienen que poner un implante de titanio en la rodilla, pues ¿por qué tengo que llevar el mismo implante que a cualquiera de vosotros que casualmente mida 1,80 m y pese 80 kilos y nada más? ¿Por qué? Esto pasaba antes. La especificación de la implantología se había diseñado, se había generado para un tipo de fabricación. Hoy en día nosotros, la división médica de Materialise, no produce ni un solo implante que no sea único. Y de hecho, no voy a entrar en ello, pero es parte de una división médica de Materialise, no solo los medios para producir implantes únicos, sino todo el previo para el análisis de la información, el diseño del implante, la certificación y la entrega de ese implante único. Si estamos hablando de negocio, lo que nadie se le va a escapar es que hemos vivido, no solo los españoles, una etapa en la que, es que me sale hasta mal decirlo, la palabra deslocalización ha hecho muchísimo daño. No sé si todos sois de Madrid, pero cualquiera que todavía vaya por depende de qué zonas industriales, se encuentra un montón de naves cerradas. Y a mí, que soy muy patrio, me duele. Donde vivo, todavía hay polígonos donde ves aquella empresa que dice, hostia, el fabricote que había aquí. ¿Y dónde está el fabricote? Pues donde sea en Asia. ¿Por qué? Porque como lo que estoy diciendo desde el principio, alguien encontró que económicamente era más interesante coger la fábrica y mandarla a un sitio que hablan raro que hacerlo aquí. Y al final alguien decide eso. ¿Es discutible lo que he dicho? Sí. Pero estamos hablando de empresas, no voy a daros mi opinión, ¿de acuerdo? Es una realidad que ha acontecido en el sector industrial y ha sido una deslocalización masiva. Está claro que
Si alguien piensa que vamos a generar productos nuevos, esto que es una montura, no la doy, pero la dejo tocar. Esta montura directamente se monta, se pone la gafa, y además esta no es el caso, esta es una montura que se hacen muchas iguales. Pero hago un guiño, a nosotros nos da exactamente hacer 1000 monturas iguales o 1000 monturas que cada una aquí pone Pepe, Antonio, Manuel, o que una es un poquito más grande o pequeña. Y si tengo tiempo hablaré de ello, ¿de acuerdo? Que es el tema de customización en masa. Aparece una oportunidad, y es que si estamos entendiendo que siempre y cuando se dé la justificación económica, lo que vamos a hacer es entender que tiene que haber un diseño distinto, un profesional distinto que entienda que desde el momento que empieza a pensar, a concebir ese componente, tiene que entender en qué tipo de medio productivo lo va a hacer. El señor que toda la vida ha diseñado piezas para mecanizado, dile que te haga una pieza para inyección y seguramente la sabe hacer, pero tardará más. Cada uno tiene su grado de especialización y hay cosas que te cuestan más. Diseñar para impresión 3D, aunque sean componentes con cierto grado de simplicidad, el diseñar bien o no va a hacer que un componente cueste un 20% más o menos. Y estamos hablando de producir, por lo tanto, esas condicionantes tienes que saber en qué tipo de tecnología, en qué tipo de medio productivo vas a fabricar. Y si encima hablamos de algo como el metal, tela marinera. Porque los medios son más pequeños y tienes que estar asegurando muchísimo más que el perfil de defensa económico del diseño sea el correcto. Generamos diseño, generamos especialistas, generamos medios propios y si desde la concepción del diseño estamos generando ese conocimiento de forma local, es mucho más fácil que nos encontremos en la posible defensa que los medios de fabricación puedan estar de forma local. Es decir, tenemos una excusa para traer otra vez los medios cerca, que está vinculada no solo al tema de la huella de carbón, pero sí también al hecho de que en muchos casos la oferta productiva se vincula a empresas que están esperando que llegue una certificación, una demanda cualquiera, para un tipo de tecnología estándar. Y por medios de impresión 3D podemos encontrar, como es el caso que defiende Jaume de HP, que empresas que ya no tenían producción propia se vuelvan a plantear comprar impresoras para ser y tener sus medios de producción en casa. Doy la cifra porque no quiero entrar en ello, pero digo que realmente es muy, muy prometedor los números que están reflejando lo que puede pasar en menos de 10 años con el tema de impresión 3D y que solo son defendibles si entendemos que las inversiones que se van a hacer son para medios productivos, no son para hacer prototipos, no son para hacer empresas de servicios, que hay muchas y puede haber más. Es para montar centros que nos permitan flexibilizar de una forma optimizada económicamente la fabricación de lo que tengamos que hacer. Lo primero, gracias a la impresión 3D y también entendiendo la impresión 3D como un medio de ayuda al desarrollo, podemos acelerar lo que es, al final, la puesta en el mercado de un producto. Si tenemos un equipo de 150 personas desarrollando producto y para desarrollar un producto nuevo tardan 2 años, entre otras cosas son los sueldos de 2 años. Si conseguimos acortar el ciclo de desarrollo de 1 año, ¿cuánta pasta es? Esto es una gráfica que no la comparto del todo, porque es muy fácil, ¿no? Es muy flower power. Quito los utillajes y ya me quito el marrón de encima. Esto es cuando es interesante. La realidad es que si una vez has llegado al grado de certificación y decisión de la fabricación, desde el coste del primer componente que fabriques por impresión 3D, ¿cuál es? El del componente. Ole el que haya dicho eso. Y todo lo que has invertido antes, y todos los ensayos que hayas hecho, evidentemente hay un coste, pero no es un coste vinculado a medios de producción como puedan ser utillajes y demás. Las series cortas, he hecho una mención y quiero que se entienda esto. Las series cortas hace años eran hablar de 50, 100, 150 dispositivos al año. Nosotros tenemos producciones que estamos haciendo para diferentes tipos de componentes, pero tenemos producciones hoy en día en algunas máquinas orientadas solo para producción de entre 8.000 y 10.000 componentes al año. Ya son números más asociados a medios productivos estándar. ¿En qué tipo de sectores? No vale todo. ¿Tenemos clientes en casi todo? Sí, pero si tuviera que hacer un repaso del tipo de industria que tiene más demanda hoy de medios productivos para impresión 3D, están marcados aquí.
Las soluciones quirúrgicas entiendo que entendáis que son o guías para cirugía o implantología. El tema de dispositivos médicos es porque hemos encontrado realmente hay una demanda importante en muchas empresas que fabrican un tipo de aparato que no es como el microondas de casa. ¿De acuerdo? Y en esos números, de repente aparece el factor, es interesante, es rentable hacerlo por este medio. Y si nos quedamos ahí, si solo nos quedamos en la parte de decir, este señor solo habló de dinero, no entendáis mal lo que digo. Pero si no está justificada la razón, será difícil que alguien, al final hay que hacer números. Pero si conseguimos encontrar el marco que por el número de componentes o por una serie de cuestiones que no voy a generalizar ahora, pero vemos que desde el principio, en la fase de diseño, puede haber una opción o puede ser una alternativa el fabricar por impresión 3D, entonces podemos entender que a lo mejor podemos ser un poco más ambiciosos. Tratemos de hacer un componente mejor. Si estamos hablando, y sin ser reiterativo, en el ámbito aeronáutico, lo primero, que pese menos. Cualquier cosa que vuela, cualquier cosa que lleva baterías, si pesa menos, funciona mejor. No solo es que duren más las baterías, sino es que las cambiarás en menos tiempo. Por lo tanto, hay muchas cuestiones que están vinculadas a peso. ¿Vale todo? No. Pero es un factor interesante. El otro tema, que también quiero hacer una aportación, por lo menos en ese sentido. No le he quitado importancia al principio. Es decir, nosotros estamos hoy fabricando, sobre todo en metal, no me atrevo a decir todo, pero la mayoría de componentes que fabricamos en metal son componentes que no se pueden fabricar por otro medio. Es increíble la cantidad de veces que vienen clientes para que plantees una fabricación con una cosa y dices, pero esto es chapa. ¿Pero para qué? Es que son pocos. Bueno, pues tú has hablado con tu proveedor de siempre, es que está liado y tal, no, esto es chapa. O piezas en mecanizado. No es interesante. Puedes hacer prototipos. Nosotros hemos hecho prototipos de cosas que se parecen a chapa. ¿Por qué? Porque querían dos, y las querían en 2 días. Eso es prototipado, eso ha estado siempre. Pero no nos metamos en la... No hablo de nadie en particular, ¿eh? No, pero de repente esa oficina técnica que llega al jefe y dice, a partir de ahora todo impresión 3D, para cagarse. No, ¿de acuerdo? Para entrar en medios de impresión 3D o como elemento de fabricación, lo siento, tengo que decirlo, hablamos de medios industriales, no vale cualquier cosa. Y medios industriales son máquinas certificadas con materiales certificados. ¿Quién estaba hablando de los materiales? Estaba por ahí. Comparativamente, la variedad de materiales que tienes para inyectar piezas o la variedad de materiales que tienes hoy para imprimir en 3D es que es abismal. Estamos hablando materiales certificados como mucho 22. Certificados que tú puedas fabricar componentes, ¿eh? Por lo tanto, esto tiene que cambiar. Y la apuesta que está haciendo HP en cuanto a abrir ese espectro es muy interesante. Cuando hablamos de impresión 3D en un proyecto de posible manufactura, nos estamos encontrando en que en esa fase de aprendizaje que las empresas requieren, para nosotros también es una oportunidad. Porque eso nos permite, de forma muy respetuosa, hablar con una empresa y decirle, el perfil de técnico que tienes es muy bueno, pero vemos en el tipo de diseño que me estás enviando que falta algo. ¿Cómo le dices a un señor que lleva 20 años diseñando que su pieza es que no está bien? Entonces tienes que decirle, no está bien para este tipo de máquina. ¿O por qué no tocas esto? ¿O por qué no reduces esto? Y eso es un trabajo de formación. Y es una formación que encuentra un problema. Y es que no es tan fácil encontrar medios que estén focalizando su formación en esta especialidad. Especialidad que a la vez tenemos que reconocer que es nueva y que además está muy vinculada al medio real. Porque es una cosa que tenemos que tener claro. Si mañana nos estamos imaginando un cliente que tenga una pieza de metal en aluminio, que por razones de diseño se haya justificado que se vaya a fabricar por impresión 3D, por lo menos a fecha de hoy, entender que es muy probable que si quiere plantear el posible concurso de ese componente que ya ha diseñado, ya ha probado, ya lo tiene decidido, que quiere fabricar por impresión 3D, lo que va a mandar a los posibles proveedores a quienes le pide oferta no va a ser un STL. Va a ser una especificación completa en el ámbito de impresión 3D que es muy probable, por lo menos a fecha de hoy, que especifique en el tipo de máquina que lo va a fabricar. Nosotros evidentemente no vamos a hacer, ni lo hacemos, público que tengamos preferencias, por ejemplo, en el ámbito de metal, por un tipo de máquina u otra. Pero sí que es cierto que un mismo componente de metal con el mismo material fabricado en una máquina de una marca u otra, hoy en día plantea dudas de que sea exactamente el mismo.
Por lo tanto, ese trabajo se está avanzando y ese trabajo va a requerir de un tipo de documentación, de un tipo de comunicación, de un tipo de medios en la empresa que no son los habituales, incluso departamentos. Y si ese trabajo no se hace de forma correcta, si esa curva de aprendizaje no se hace de forma correcta, podemos entrar en lo que también he escuchado, y me disculpo que no sé quién lo ha dicho, que es las malas experiencias. Nosotros hemos estado en contacto con la empresa y dice, hostia, no, impresión 3D no, nos hemos dado un ostión, vino aquí uno, nos prometió el oro del moro y de repente le dije, bueno, vale, todo bien, 5.000 al año, hostia, no, 5.000 no. Por lo tanto, es muy importante ese contexto de, desde el principio, compartir claramente las ventajas incluso como empresa, de tu oferta, y también las limitaciones reales que tiene la tecnología. A pesar de que son muchas, cuando uno se plantea al posible responsable de fabricación de una empresa, que parte de su equipo técnico le viene y le está insistiendo en que por qué no planteemos como una alternativa de fabricación la impresión 3D, lo único que va a ver es esto. El ostión que me voy a dar. O depende con quién hables, que de repente simplemente le pongas preguntas que son totalmente estándar. Porque es una cosa que es muy importante. Si alguien defiende que porque estemos hablando de la impresión 3D tenemos que directamente aceptar que no vamos a cumplir los estándares que están especificados entre otras industrias, la automoción, el transporte o demás, ¿a qué estamos jugando? ¿Vamos a aceptar volar en un avión que el repuesto importante del avión esté fabricado en una máquina que no sabes de dónde viene? No sorprendería, que espero que no sea el caso nunca de nadie que esté aquí, pero que te pongan un implante y no esté certificado, que no tengas la seguridad de dónde ha sido fabricado, que no pueda haber una trazabilidad que realmente demuestre quién es el fabricante y te dé la garantía que tú necesitas para saber aquello que te están poniendo en el cuerpo. Por lo tanto, y concluyo, en el ámbito de fabricación industrial, la impresión 3D es hoy una realidad, es un medio industrial. No estamos hablando de impresoras de sobremesa, que es un tema muy interesante. Estamos hablando de medios industriales y estamos hablando de un negocio que ya funciona hace años y que permite a empresas o que dan el servicio de fabricación o a empresas que se están planteando la incorporación de esa tecnología como medio productivo propio, ganar dinero. Muchas gracias.